Hola, espero que se encuentren muy bien todos. El día de hoy nos acompaña la licenciada Diana Laura, bióloga, y que el día de hoy está haciendo su posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad. Trabaja en proyectos de alimentación sostenible, producción local e igual en proyectos de conservación de biodiversidad, salvando al emblemático ajolote mexicano en Xochimilco. Y bueno, Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, Diana, por haber venido. Así que estamos muy agradecidos de que estés aquí. Y bueno, para empezar a calentar motores, ¿qué te parece si nos cuentas un poco del proyecto del ajolote mexicano que se está realizando para la recuperación del espécimen y, bueno, del área que abarca la población? Sí, pues bueno, yo trabajo, este proyecto surgió en el Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM, que es donde actualmente yo estoy trabajando. Y digamos, este esquema de conservación para el ajolote se llama el modelo Chinampa Refugio. Lo que se hace en este modelo es que se impulsa, por un lado, la producción agroecológica de ciertos productos que pues, nosotros consumimos en el día a día, y por el otro lado, la restauración del hábitat del ajolote. En este caso, yo trabajo en la zona chinampera de Xochimilco, que pues es un área natural protegida y seguramente han escuchado acerca de ella, y trabajo con productores que, bueno, en este caso, ellos cultivan en algo que se llama chinampas, que digamos que es un agroecosistema muy, muy destacado a nivel mundial y que pues solo lo podemos encontrar en Xochimilco, y a ellos se les denomina chinamperos, ¿no? Entonces yo trabajo con un equipo de trabajo que, pues todos estos años ya tiene este proyecto aproximadamente unos 12 años, digamos, funcionando, ha ido poco a poco, y pues el día de hoy ya tenemos varios productores involucrados en este proyecto. Entonces, lo que se hace es trabajar la producción agroecológica, es decir, sin agroquímicos, de las hortalizas en la chinampa, por ejemplo, lechuga, quelites, todo este tipo de productos que pues nosotros consumimos en el día a día. Y este tipo de prácticas sostenibles lo que ayudan es a mejorar la calidad del agua que hay en los canales. Si ustedes se dan una vuelta por Xochimilco y se suben a las famosas trajineras, pues seguramente podrán ver la calidad del agua, ¿no? Realmente es muy mala y tiene una gran cantidad de patógenos y metales pesados. Sin embargo, en este esquema de conservación, este tipo de producción ayuda a mejorar la calidad del agua. Eh, Igual, si en algún momento puedo mostrar algunas fotos, la transparencia del agua es, pues casi que es cristalina, ¿no? Entonces, lo que se hace es que en las chinampas se abren un tipo de zanjas en donde se permite que se filtre agua de los canales principales, se acondiciona con vegetación que ayuda a filtrar contaminantes, o sea, para remover contaminantes. Se ponen una serie de como mallas o compuertas en los extremos, y eso ayuda a que no, bueno, no se permite el paso de especies exóticas. En Xochimilco tenemos la carpa y la tilapia. El ajolote en sus mejores años, pues era un individuo o había una población abundante, ¿no? En 1998 se hizo el primer censo y había aproximadamente 6,000 individuos por kilómetro cuadrado. El último censo del 2014 reveló que hay aproximadamente 36 individuos por kilómetro cuadrado. Actualmente se está haciendo un censo, pero pues la verdad es que la esperanza es pues muy mínima, ¿no? O sea, realmente ha habido una reducción muy, muy grande de esta población, y una de las causas, además de la contaminación del agua, ha sido la introducción de estas especies exóticas que pues se comen los huevos, ¿no? O las puestas de los ajolotes, y eso también ha disminuido muchísimo la población. Entonces, en estos refugios, lo que se trata de hacer es evitar el paso de estas especies exóticas, acondicionar en la zona, que la calidad del agua esté en los rangos que se necesitan para la sobrevivencia del ajolote, que no haya agroquímicos en el agua también, y eso permite, ya han habido varios, eh, digamos, pilotos de reintroducción, que los ajolotes puedan sobrevivir en este tipo de refugios, ¿no? Porque afuera las condiciones son bastante adversas. Entonces, se está trabajando en eso, y lo que yo hago, o sea, está este proyecto, y una de las preguntas es, pues, ¿qué mecanismos o qué herramientas de gestión ambiental deberíamos de estar aplicando o se podrían aplicar
para poder sostener de alguna manera este proyecto, ¿no? Porque todos estos años, pues ha sido gracias a financiamiento de la universidad o de otro tipo de proyectos que se ha podido lograr que los productores, pues sí, produzcan y vendan su producto y haya financiamiento para el mantenimiento de los refugios y para seguir trabajando en el proyecto. Sin embargo, lo que se pretende es que en algún momento este proyecto sea autosostenible y que los mismos productores pues puedan obtener el ingreso necesario para que ese proyecto se siga sosteniendo, ¿no? Entonces ahí es donde entro yo, que yo trabajo con cuestiones ya más asociadas a estos mecanismos de gestión, específicamente mecanismos de comercialización para estos productos. Y una de las cosas que yo hago y que he trabajado estos años es en tratar de estructurar o elaborar algún tipo de distintivo verde, sello verde. Seguramente han escuchado hablar de algunos, por ejemplo el de Bath Friendly, que es súper famoso, que salió aquí en el Instituto de Ecología. Este sello lo que hace pues, es certificar que los productores de agave dejan cierto porcentaje libre para que los murciélagos puedan polinizar, ¿no? Y entonces es una etiqueta que le dice al consumidor, estas prácticas son sostenibles. Y así hay muchísimos sellos. Aquí en México, por ejemplo, el sello Calakmul, el sello colectivo de la mariposa monarca, o sea, hay mucha diversidad de distintivos, o por ejemplo los de café, que es orgánico o agroecológico, hay muchos distintivos y lo que estamos tratando de hacer aquí es hacer un distintivo específico para la conservación del ajolote, ¿no? Que es pues una especie en peligro de extinción, es endémica de la zona, pues es un icono para la cultura chinapera y xochimilca, y bueno, es a lo que yo me dedico, básicamente. Pero todo eso surge desde un proyecto de restauración ecológica en la zona y que pues es importante como pensar en esas etapas, ¿no? O sea, la primera etapa del proyecto fue muy técnica, desde pues el acercamiento con los productores hasta establecer todas las variables que son necesarias para que el ajolote pueda sobrevivir en este tipo de refugios. Y bueno, ahora que sigue, entonces, bueno, uno de los principales problemas es colocar los productos que salen de ahí, cómo podemos ayudar como consumidores o desde el sector en el que estemos comprando esos productos y cómo podemos asegurar la naturaleza o el origen de esos productos, pues a través de una etiqueta, ¿no? Que pueda avalar pues este tipo de prácticas y es a lo que yo me estoy dedicando en este momento. Ok, muy bien. Oye, la verdad es que está muy cool lo que estás haciendo. Esa parte de ayudar, sobre todo a los productores, a que puedan poner su producto a la venta y así que no solamente sea que se demuestre ese apoyo a mantener la diversidad del lugar. Bueno, para mí es algo muy cool, muy genial. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo consideras que la cultura del consumo que predomina hoy en día afecta la biodiversidad? Eh, bueno, pues hay distintas escalas, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy práctico que también lo aterrizo en Xochimilco, el consumo de alimentos pues con agroquímicos, ¿no? O sea, desafortunadamente antes en la zona había pues productores que elegían tener prácticas más amigables con el medio ambiente y eso ha ido cambiando a través de los años por muchos factores, entre ellos la presión que hay sobre el ecosistema, ¿no? O sea, ha habido gradualmente un cambio de uso de suelo en Xochimilco y pues ahora hay actividades que son más redituables para la gente, ¿no? Y para la economía local, por ejemplo, el turismo, que es uno de los grandes factores, o también las canchas de fútbol, por ejemplo, ¿no? Que hay salones de fiesta ahí en Xochimilco. Eso ha hecho que pues los productores también miren hacia otras formas de poder obtener un ingreso, ¿no? Y es totalmente válido. Pero creo que ahí entra la parte del consumidor, por ejemplo, ¿no? O sea, si nosotros fuéramos más conscientes de todo el trabajo que implica una producción, de todo lo que hay detrás de la producción, aquí en la Ciudad de México al menos, por ejemplo, porque ese es otro de los temas como súper importantes, ¿no? Ahorita yo estoy hablando del consumo de alimentos, pero pues hay toda una serie de gama de productos que consumimos, ¿no? Y que tiene implicaciones en la biodiversidad. Pero, por ejemplo, ahorita se produce muchísimo y hay problemas porque nosotros consumidores, pues, no sabemos, puede ser que no conozcamos o a lo mejor no nos interesa o a lo mejor no ha llegado la información a nuestras manos sobre cuáles son las implicaciones que tiene consumir este tipo de productos y no productos convencionales, ¿no? O sea, por ejemplo, en la Ciudad de México hay, al menos en esta zona que yo les digo, hay aproximadamente unas 16,000 chinampas, que son pues, terrenos cuadrados de tierra,
que no se ocupan, ¿no? Y aquí en la ciudad, un gran porcentaje de los alimentos que consumimos son importados de otros países o de otros estados, ¿no? Y eso podría solucionarse fácilmente consumiendo los productos que pues hay aquí dentro de la ciudad, ¿no? Sin tener que recurrir al transporte, eso significa más emisiones de CO2, etcétera, etcétera, muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el impacto a la biodiversidad, casi siempre cuando decimos biodiversidad pensamos en fauna, pero también flora, ¿no? Y en este caso, optar o mirar este tipo de esquemas permite también una protección a la agrobiodiversidad, ¿no? De alimentos que hay en el país. Entonces, eso es interesante. Eso hablando por el lado de la alimentación, pero como les decía, hay muchísimas esferas que tocar en ese aspecto y es interesante la pregunta porque básicamente el estar sentados aquí hoy en medio de una pandemia tiene que ver con la desinformación que hay respecto a que nuestros actuales esquemas de consumo no necesariamente son los adecuados, ni la relación con la naturaleza es la adecuada, ¿no? O sea, se ha dicho mucho del por qué estamos atravesando hoy una pandemia, pero básicamente es por eso, ¿no? O sea, hubo un consumo, un acercamiento inadecuado, o sea, rebasamos los límites con la biodiversidad y eso es irreversible, ¿no? A este punto. Entonces creo que tiene muchísimas implicaciones, no solo, o sea, pensando en las implicaciones antropogénicas, no solo se trata por ejemplo, esta eh, como más vulnerabilidad a enfermedades zoonóticas, ¿no? Que es lo que está pasando ahorita, sino muchas otras cosas que se pierden a través de, o bueno, gracias a estos esquemas de consumo actual, ¿no? Y que están pues en esta onda del capitalismo, ¿no? Entonces, es pérdida de biodiversidad, tanto de flora como de fauna, otro tipo de biodiversidad, o sea, por ejemplo, a lo mejor hongos, puede ser, diversidad genética, eh, plantas, agroalimentos, etcétera, ¿no? Y servicios ecosistémicos, ¿no? Que también va de la mano con, pues, parte de las características fundamentales de un ecosistema, ¿no? Todos estos beneficios que nos proveen, pues sí, creo que tiene implicaciones a distintas escalas, ¿no? Y habría que evaluar para cada caso, pues, cuáles han sido, pero sin duda, pues sí nos encontramos en una crisis de pérdida de biodiversidad muy grande, ¿no? A nivel mundial. Y por más que las instancias responsables, pues, tengan planes de acción o proyectos para el rescate de biodiversidad, pues estamos bien rebasados, ¿no? Con muchas cosas. Por ejemplo, incluyendo el tráfico ilegal de especies, que también es otra cosa. Y si el tráfico ilegal de especies existe, sí, obvio, son muchos factores, pero es porque la gente lo consume, ¿no? O lo paga o no está informada sobre cuáles son las implicaciones de pues, comprar un tlacuache o cualquier tipo de animal, ¿no? Que porque se ve bonito y ahí yo lo quiero tener de mascota, pues lo tengo. Y así muchísimas cosas. No sé si respondí a la pregunta, pero ahí va por ahí. Claro, sí, muchas gracias por la respuesta. Ahora sí que se podría decir que, una de las cosas que necesitamos con base en lo que has comentado sería como buscar esa economía circular, ¿no? Tratar de buscar algo apegado a ello para tener una, no sé, una mayor armonía con el ecosistema en el que estamos, ¿no? A ver, pasamos a la tercera pregunta. ¿Qué aspectos que causan el calentamiento global no son tan evidentes para la población y que crees que son importantes difundirlos? O sea, no diría deforestación, porque creo que es el más evidente y el que todo el mundo ubica, pero casi siempre hablamos de deforestación a nivel de bosques, ¿no? Y hay otro tipo de ecosistemas que no son tan evidentes para la población, pero que también requieren de ser gestionados de una manera adecuada, ¿no? En la cual no se le dé prioridad al cambio de uso de suelo para urbanizar en lugar de los ecosistemas que hay en ciertas zonas, ¿no? A mí me parece que ese es uno de los principales que no, o sea, digamos, sí hay la mirada en ello, en la deforestación, pero siempre hablamos de bosques, ¿no? Y hay muchísimos ecosistemas o diversidad de ecosistemas en otras partes del país que también están sufriendo
este tipo de cuestiones y sobre todo pues por la acción colectiva, ¿no? Del ser humano. Entonces, ese sería el primero. Y yo creo que otro, que es un poco polémico, pero que sí tiene que ver, es la predominancia por el uso del carro o del automóvil. Creo que la gente no lo ha, no lo ha cachado del todo, al menos hablando de cambio climático, ¿no? O sea, digo, de calentamiento global. Este, creo que la gente no ha agarrado el chip sobre que pues realmente tenemos que empezar a pensar en impulsar estos esquemas de transporte, ¿no? Transporte público, que desafortunadamente pues sí en la ciudad hay deficiencias en el sistema, pero creo que últimamente se ha estado impulsando y pues ahí el reto es crear las condiciones, ¿no? Para que la gente diga, bueno, elijo salir a la calle en el transporte público. Desafortunadamente, con lo de la pandemia, hubo un crecimiento en la adquisición de carros, ¿no? O sea, pues por cuestiones de sanitarias, ahora pues la gente se siente más segura, ¿no? Manejando su propio carro que salir y tomar el metro, por ejemplo. Y creo que, o sea, no solo a nivel de calentamiento global, yo personalmente siento como una frustración muy grande porque a pesar de que conocemos las causas por las cuales estamos aquí parados en esta pandemia, creo que la gente no ha logrado ver que si estamos parados aquí es por ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, no solo es que una persona se haya comido un murciélago y por eso adquirió la enfermedad, ¿no? O sea, son muchas cosas, o sea, si estamos en esta situación y o sea, la pandemia es como la situación, pero si estamos aquí en la ciudad, al menos yo lo veo aquí, y está colapsado la cuestión de la contaminación en el aire, y está colapsado, por ejemplo, esto que hubo del pánico colectivo por el desabastecimiento de alimentos, eso también está colapsado, y, o sea, un montón de cosas que, que, si, que si hubieran sido pensadas diferentes, tratando de hacer un equilibrio con, pues, la cuestión del medio ambiente, quizá no estaríamos viviendo la pandemia tan fuerte como el día de hoy, ¿no? Entonces hay muchísimos factores. Ujú. Ok, sí, eso que comentas de la deforestación, realmente no lo había pensado, o sea, sí lo había pensado, o sea, sí consideraba que había deforestación, pero sí siempre es como atribuido hacia los bosques, pero ya, o sea, pensarlo a nivel, no sé, baja o, o como en la parte de, en la parte semidesértica, que sería como la zona de Jalpan y San Luis Potosí, si no me equivoco, como que no es como muy representativo, por así decirlo. Sí, o sea, Y bueno, cambio a la climático siguiente. está, ay, perdón. O sea, para poner un ejemplo, No, sí, claro. para terminar, o sea, por ejemplo, los manglares, ¿no? O sea, calentamiento global, pues implica muchas cosas, pero entra dentro de la cuestión del cambio climático, ¿no? Y a lo mejor directamente no es si deforestas el manglar o si lo quitas, te va a pegar el calentamiento global, no. Pero, pues el calentamiento global genera ciertos sucesos o procesos naturales como pues estos fenómenos naturales asociados con la destrucción, como lo catalogamos nosotros, que si no fuera porque tenemos manglares protegiendo las zonas cercanas a la costa, pues las implicaciones o los riesgos serían menores, ¿no? O sea, me refiero a que, o sea, así a simple vista, si tú dices no quites el manglar porque estás afectando al calentamiento global, no es tan directa la relación, pero ya hablando de cambio climático y de todo lo que implica el calentamiento global, tanto como, por ejemplo, o sea, aumento de la temperatura, aumento del nivel del mar, mayor predominancia de sucesos naturales o catástrofes naturales, etcétera, pues tiene mucho sentido, pero como ustedes preguntaban, pues la gente no lo ve, ¿no? O sea, es como una cosa más compleja. Ujú. Vale, muchas gracias. Diana, paso a la siguiente pregunta. Sí. ¿Cómo resumirías el objetivo o propósito general de la Agenda 2030 de la ONU y por qué consideras que es importante? Bueno, el objetivo de la Agenda 2030, yo en lo personal considero que es un buen instrumento, un buen mecanismo en el cual pues líderes globales de todo el mundo pudieron ponerse de acuerdo en cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo
o a corto y a mediano plazo de los temas o los ejes transversales que tendríamos que estar trabajando, ¿no? En México, bueno, hablo por México. Y pues a lo largo de toda la historia en temas de sostenibilidad y de cuidado del medio ambiente, pues ha habido digamos, un trabajo continuo por establecer cierto tipo de protocolos o convenciones o etcétera, pues para que todos nos pongamos de acuerdo sobre qué es lo que hay que trabajar, ¿no? Y me parece, o sea, la Agenda 2030 a mí me parece un buen esfuerzo por tratar de plasmar en 17 objetivos, en este caso, pues las líneas de acción que tendríamos que estar trabajando, ¿no? Digamos que en términos, bueno, yo lo veo así, en términos organizacionales o de identificar estos grandes ejes, a mí me parece muy útil la agenda, aunque también desafortunadamente pues se ha prestado como al discurso, ¿no? O sea, en otras palabras, la Agenda 2030 es algo o un concepto o pues sí, un mecanismo de desarrollo desarrollado por la ONU que ya está como súper manoseado, ¿no? Entonces, muchas de las iniciativas que hay, pues se justifican en la Agenda 2030, en la Agenda 2030, en la Agenda 2030 y se ha convertido en un discurso que muchas veces hay acciones que yo pensaría que hay que ser más críticos, ¿no? Con lo que se plantean ciertos proyectos. Entonces, sí, a mí me parece que es de utilidad, es importante. Los 17 objetivos son muy acertados y como decía, lo que se busca es lograr la transversalidad de ellos, o sea, no son independientes, sino cada uno de ellos se cruza con los restantes y es complejo, pero me parece que es interesante y creo que puede servir de buena guía para cualquier proyecto ambiental retomar pues este planteamiento, ¿no? Bueno, o sea, lo más reciente que tenemos en cuanto a convenciones y acuerdos internacionales, ¿no? Es del 2015, entonces, pues es el último, digamos, el último documento o línea base para empezar a trabajar, ¿no? De esa manera. Claro. No, ahora sí que con base en lo que no tienes así que muchísima más experiencia que cualquiera de nosotros, vamos apenas saliendo casi de la licenciatura. ¿Consideras que este objetivo de la Agenda 2030 es alcanzable en el lapso en el que se ha propuesto? No, no, como les decía, es una guía, pero no es alcanzable, ¿no? O sea, tan solo yo que agarré uno de los ejes que es producción y consumo responsable, que es uno de los objetivos, es una cosa bastante compleja y requiere el trabajo multidisciplinario, no solo de biólogos, sino de economos y abogados y otra serie de profesiones que son importantes y que creo que apenas en los últimos años se ha ido fortaleciendo esa parte, ¿no? Antes el cambio climático y los problemas ambientales y todo eso, pues era biólogos y los que tienen carreras afines, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que no, o sea, de que hay que abrir ese panorama de trabajar en conjunto con otras, eh, pues sí, con otras carreras, con gente de otros sectores. O sea, somos el sector académico, pero podemos trabajar con sector gubernamental, con ONGs, con sociedad civil, con iniciativa privada. O sea, creo que es súper importante y definitivamente no son alcanzables. O sea, son una línea base que podemos seguir para trabajar en esos temas y es muy útil, pero personalmente no creo que podamos alcanzar las metas. Sí, desde el protocolo ¿cuál fue? Bueno, desde el acuerdo Brundtland, que es el del desarrollo sostenible, la primera vez que se habló de eso, hay metas que no se han logrado cumplir, ¿no? O sea, tan solo hablo ya a nivel más general, ¿no? Pero esta meta de que no rebasemos los 2 grados o etcétera, ese tipo de metas como ya más cuantitativas, o reducir las emisiones de carbono al tanto por ciento, no se ha cumplido en todos estos años, ¿no? Y ahorita creo que desafortunadamente con la pandemia vamos en un retroceso otra vez, ¿no? O sea, porque
sí, pues desafortunadamente así ha pasado, entonces no creo que podamos cumplirlas y espero que podamos avanzar en eso, pero sería como muy utópico decir que sí lo podemos lograr, ¿no? En ese tiempo. Sí, claro, claro, sí, casi que opino lo mismo que tú. Gracias por tu sinceridad. Pero pues aún así, así hay que intentarlo, ¿no? Así que no queda de Sí, otra. claro. Y bueno, para finalizar, a ver Ujú. si nos alcanza los 7 minutos. Sí, me De acuerdo apuro. con tu experiencia, ¿cuál crees que podría ser la mejor vía para lograr un impacto real que pueda posteriormente conducir a un cambio? Por ejemplo, para aumentar el consumo de productos locales, que es como el área fuerte que manejas. Mm, a lo mejor ya está como muy utilizado, pero yo diría que sí tiene muchísimo que ver la educación ambiental y la divulgación. Eh, Uno de los grandes problemas y que se ha debatido también muchísimo y que hay muchas estrategias en la facultad últimamente es la divulgación, ¿no? De la ciencia. O sea, para nosotros a lo mejor es muy fácil leer el paper y ver cuáles son las implicaciones científicas de algún tipo de problema ambiental, pero para la gente que está afuera, pues es imposible, ¿no? O sea, no es digerible la información que a veces se genera y creo que como científicos, o al menos es lo que yo creo, tenemos la responsabilidad y la obligación de bajar ese tipo de información a algo más legible que podamos acercar a los ciudadanos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en este caso, yo trabajo académicamente con sistemas alimentarios sostenibles y bajé esa información, o lo que yo hice fue bajar esa información a mi proyecto, que es el de huertos urbanos, y toda esa información que yo obtengo, digamos, de una cuestión más técnica, académica, lo he bajado para los consumidores, ¿no? Para la gente que no tiene ni idea de esto, pero que le empieza a interesar el tema, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor mucha gente les va a decir que educación ambiental, y yo creo que sí es el arma más poderosa, es muy difícil, o sea, muy difícil y muy desalentador. He estado en otros procesos de educación ambiental. Obviamente la diferencia no se ve a corto plazo, pero creo que una de las grandes armas es mantener a la gente informada, ¿no? O sea, en el caso de la alimentación, ¿qué es lo que consumes? ¿De dónde viene? ¿Qué implicaciones tiene para el medio ambiente? ¿Qué implicaciones tiene para ti? Eh, no sé, infinidad de cosas, ¿no? O sea, que son importantes. Entonces, creo que sería una de o sea, generar proyectos que logren acercar todo el conocimiento que nosotros generamos hacia la población. Claro, claro. Yo recuerdo un profesor que comentaba que es como si nosotros estuviéramos en una burbuja, luego en la parte científica, y en un momento, no sé, estamos descubriendo cosas increíbles y llegamos abajo y la gente no entiende. O sea, es como de, oh, pero acabo de descubrir, no sé, algo súper increíble que va a hacer que el mundo tenga energía para toda la vida, pero no es capaz de entenderlo porque no hemos como bajado de esa burbuja para poder hacer que todos estemos como a ese mismo nivel, ¿no? Por así decirlo. Y es así que un reto que tenemos que Sí, lograr. traducirlo en implicaciones inmediatas para la gente. O sea, si tú le dices a alguien, es que consume productos agroecológicos porque vas a disminuir el 25% de las emisiones de carbono en la Ciudad de México y vas a disminuir esto y el otro, la gente no te va a apelar. Tienes que ocupar o tienes que utilizar herramientas que le permitan ver a la gente las implicaciones directas que tiene ese consumo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puede pasar si tú a lo mejor sigues consumiendo productos pues de otro origen más convencional y tecnificado y de los agroquímicos y todo eso, ¿no? Por ejemplo, en ese tema. Pero hay muchísimos temas. O sea, si tú le dices a la gente, por favor no quites esos árboles de ese cerro porque vas a acabar con el índice, porque vas a disminuir los índices de biodiversidad de flora y fauna, o sea, no te van a apelar, pero si tú le dices a la gente, no quites ese cerro, porque si hay una tormenta o algún tipo de catástrofe natural, eso te va a permitir sobrevivir a ese tipo de cuestiones, o sea, que no haya inundaciones porque se puede filtrar el agua, o sea, es algo muy vago, ¿no? Estoy diciéndolo así, pero si tú le das a la gente ese tipo de razones, es más fácil que volteen a ver por qué tendrían que estar conservando algo, ¿no? Y
nosotros como biólogos somos muy cuida la flora y la fauna y etcétera, pero hacia afuera, pues la gente piensa solamente en su día a día, ¿no? En su cotidianidad, en los problemas que tienen. Entonces, pues, ¿cómo lo hacemos para que en ese día a día y en esas vivencias, pues, logren entender, pues, cuáles son las implicaciones, ¿no? De estos esquemas actuales de producción y del capitalismo y del consumismo y etcétera. Entonces, creo que por ahí va. Ujú. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Diana, por acompañarnos. Este, repito, estamos muy agradecidos realmente porque nos hayas respondido. Este, y bueno, ahora sí que puedo decir que este es el adiós para esta entrevista, a los que nos acompañaron en este momento. Pero pues ahora sí que nos gustaría tener como más contacto ahí contigo para cualquier cosa. Así que, bueno,